Estimado amigo, estimado televidente que nos ves por la señal de Supercanal, te queremos agradecer y te queremos invitar a esta nueva emisión de Palabras de Vida, en donde junto al pastor Carlos Fernández te estaremos trayendo una palabra de aliento que seguramente estará golpeando en lo más profundo de tu ser. Y bueno, queríamos en este capítulo seguir hablando un poquito de lo que es el poder de la sanidad que hay en Dios, ¿no? Cuenta la historia, un relato en la Biblia, de que había una mujer enferma con un flujo de sangre durante muchos años y no había podido ser sana, había recorrido médicos, había gastado lo que no tenía, pero no había tenido solución para su problema. Entonces dice que Jesús, pasando por el lugar donde ella vivía, ella sabía que arrimándose al maestro y tocando su manto, su vestido, su ropa, su túnica, ella iba a ser sana. Y fue tal cual. Ella puso su fe en movimiento, en marcha, lo alcanzó al maestro, tocó el manto y al instante fue sana de esa enfermedad que padecía de hace más de una década. Entonces viene ahora la pregunta para el pastor. ¿Cómo a veces ya en lo último de lo último recurrimos a Dios cuando en verdad teníamos que haber recurrido a Dios en el primer momento? ¿Por qué suele pasar esto? Que es cierto que eso, Gabriel, el ser humano primeramente prueba en todas las cosas. Y a veces lo último que dejamos es poner la fe en Dios, donde tendría que ser lo primero. Porque vemos el relato de esta mujer que había gastado todo lo que tenía. Después que gastó y ya había perdido todo lo que tenía, el médico había probado en todos lados, fue a Jesús. Este relato me hace acordar tanto un testimonio cuando yo tenía 5 años. A los 5 años me tenían que cortar una pierna. Se me había formado todo una llaga, una infección en la pierna y me tenían que cortar una de las piernas porque ya no había más, no había medicación. Los médicos dijeron lo único que queda es poder cortar la pierna. En esa semana mi mamá tenía turno para poder hablar con el cirujano, pero justo el día anterior que mi madre tenía que ir a hablar con el cirujano, viene una persona al negocio de mi padre y se puso a hablar mi madre con este hombre y le contó qué es lo que estábamos pasando. Este hombre no nos conocía y este hombre le habló de Jesús y le dijo que Jesús tenía poder para sanar y que si Dios quería, Dios podía hacer un milagro. Y este hombre le invitó a mi mamá a ir a la iglesia. Y le dice, si usted quiere, yo el domingo la vengo a buscar y lo llevo al niño, dice, y vamos a la iglesia. Mi mamá tomó la decisión y le dijo sí, porque ya mi mamá había probado en todo. El médico, en curanderos, en cuántas cosas le decían, mi mamá probaba para poder evitar esa operación. Ese día mi mamá acepta a Jesús en su corazón como su Señor y su Salvador. Y ese día mi madre fue perdonados todos sus pecados. Y en ese día me comentó mi madre, porque yo era un niño, oraron por mí. Y regresé a casa con la misma enfermedad, con toda la misma llaga, todo igual. Pero algo sucedió mientras yo estaba durmiendo.
el poder de Dios vino a la noche sobre mi vida. Cuando al otro día mi madre se levanta y me va a cambiar, se encuentra que toda la llaga había desaparecido de mi pierna. Va mi madre al médico y le dice, mi madre, mire qué es lo que ha pasado. Y entonces el médico me revisa y le dice, señora, verdaderamente esto es un milagro. No tengo explicación, le dice. Lo único que le puedo decir, esto es un milagro. El poder de Dios tocó mi cuerpo a los 5 años y no hizo falta operarme, no hizo falta que tengan que sacarme la pierna, porque el poder de Dios tocó mi vida. Y no solamente eso, después de grande tengo una hernia y se me formaron 2 hernias en las ingles del tamaño de 2 huevitos de paloma. Y recuerdo que un pastor en aquel tiempo estaba orando por radio mientras yo estaba trabajando. Y en ese momento, cuando este pastor estaba orando, yo dije, Señor, yo sé que tú me vas a sanar. Y en ese momento fui sano. Qué importante en este momento, a lo mejor tú estás escuchando lo que estamos hablando, y a lo mejor tú estás pasando esta misma situación que pasó mi madre, o que yo pasé cuando tenía esa hernia, y escuché a un pastor, y yo dije, yo voy a ser sano. Y puse en práctica mi fe. Y esas 2 hernias también desaparecieron. Si en esta tarde tú te animas a poner en práctica tu fe, minutos más adelante estaremos orando por los enfermos. Y si tú pones en práctica en tu fe, y si tú ahí donde estás, tú quieres invitar a Jesús en tu corazón, para que Jesús entre en tu corazón, después estaremos orando por tus enfermedades y por fe serás sana. Pastor, también la Biblia cuenta la historia de Bartimeo. Uh-huh. Qué poderoso también, ¿no? Lo que hizo Dios con Bartimeo, Uh-huh. ¿no? Jesús sanándolo, ¿no? Uh-huh. Vemos que el poder de Dios escapa más allá de la mente, de lo lógico y del raciocinio humano, ¿no? Porque dice también que cuando uno pone el raciocinio humano en lo espiritual, muchas veces no se comprende. Uh-huh. Porque sabemos que lo espiritual solamente Dios lo entiende y sabe Él cómo obra, ¿no? Uh-huh. Estábamos haciendo una obra misionera en San Juan y íbamos a visitar a una casa de una persona. Y en esta casa había una persona que estaba paralítico más de 20 años. Estaba postrado en una silla de ruedas, no se podía levantar, lo tenían que acompañar para ir al baño, lo tenían que ayudar para acostarse. Y en ese día me acuerdo que golpeamos las manos y fuimos y le dijimos que hoy teníamos una buena noticia. Como también en esta noche te decimos a ti que estás del otro lado de la pantalla, esta noche hay una buena noticia para ti. Le decimos a esta familia que hay una buena noticia y la persona que nos recibe, su esposa, y me dice, Señor, ya hace más de 20 años que en casa no hay una buena noticia, me dice. Mi esposo está postrado. Del momento que él quedó postrado, problema económico, 1000 cosas han pasado en casa y estamos en un momento muy difícil, me dice. Le digo, ¿me permitiría pasar para poder charlar con su esposo? Me dice, sí. Le hablo de Cristo. El hombre acepta a Jesús en su corazón. Y le decimos al hombre, párese en el nombre de Jesús. El hombre creyó en esto que le dijimos nosotros. Y se paró y empezó a caminar.
empezó a caminar en el patio, salió a caminar por la calle. 20 años postrado en una silla de ruedas. En ese momento el poder de Dios lo tocó, lo levantó, lo sanó, restauró su vida. Y era una persona normal, verdaderamente parecía, era algo imposible cuando vimos al hombre y cuando después al otro hombre. Dios hizo un milagro así. No había más señales de sus enfermedades. Cuando Dios toca una vida, Él hace todas las cosas nuevas. Y el otro día escuchaba una reflexión y qué bárbaro, porque también en la reflexión la persona esta que la daba decía de que Dios no reparaba, sino que a él le encantaba hacer cosas nuevas, ¿no? Y vemos milagro tras milagros en la Biblia, que Él opera a su manera, pero haciendo todas las cosas nuevas, ¿no? Y que para Él no hay nada imposible, ¿no? Nada imposible. Estábamos en otra obra misionera en Brasil y había una abuela como de 80 años, que hacía años que estaba postrada en cama. Esta abuela era piel y hueso, muchos años postrada en su cama y no se podía levantar, no podía caminar. Estaba postrada, hacía años que estaba postrada en su cama. La mirábamos y era como que le quedaban muy poquitos días de vida. En ese momento Dios me dice, decirle que se levante. En ese momento yo digo, Señor, si se levanta se van a quebrar todos sus huesos, porque yo la veía a la abuela. Y le pregunto a su hija, que es la que estaba con ella, le digo, ¿puede mover sus manos, sus pies? Me dice, no puede mover nada. Y le digo, abuela, mueva los dedos de sus pies. Y la abuela empezó a mover los dedos de los pies. Le digo, abuela, levántese. En el nombre de Jesús. La abuela se sentó en la cama, se puso de pie y empezó a caminar. Y salió a la vereda y saludaba a todos los vecinos. Esa abuela que todos los vecinos la veían sentada, acostada en la ventana, porque lo único que hacía era mirar por la ventana hacia afuera y los vecinos la veían y la veía esa abuela postrada en la cama. Ahora esa abuela estaba caminando por la vereda saludando a los vecinos porque el poder de Dios la tocó y la sanó. Qué bárbaro, qué importante, ¿no? Es el poder de Dios para sanar, ¿no? Y querido televidente, no te estamos hablando de los milagros que hizo Jesús, si bien ilustrábamos al principio de esta emisión con dos milagros muy significativos que se encuentran en la palabra, en la Biblia, sino que son milagros que pasan hoy en día. Entonces, si vos estás pasando un momento malo, un momento de salud difícil, te invitamos a que puedas creer, a que puedas pedirle ahí con tus sencillas palabras. Decirle, Señor, te pido por favor que me sanes, que me quites toda enfermedad que hay en mi cuerpo, y yo lo creo que tú lo hiciste en tu nombre. Son las palabras que tenés que repetir y creer, porque sabemos que Dios va a poner su mano de poder y tu vida va a ser sanada. Estimado televidente, te queremos invitar para nuestras reuniones en la calle Almagro 2735 de la ciudad de Ituzaingó, en nuestro Centro de Alabanzas y Misiones, y queremos invitarte también a que puedas revivir los programas en nuestro canal de YouTube, en el Centro de Alabanzas y Misiones. Tenemos un canal especial en donde están todas las emisiones del programa de Palabras de Vida. Hasta la próxima y te esperamos en una nueva emisión de Palabras de Vida.